herramientas metodológicas para la recuperación y difusión de los saberes y memorias locales. Club de Lecturas de Opinión Pública Leamos y Opinemos, Biblioteca Pública Piloto de Medellín. El Club de Lectura de Opinión Pública Leamos y Opinemos nació como una iniciativa que promueve la lectura compartida, el análisis y conversación sobre algunos hechos de actualidad local, nacional e internacional, consignados en publicaciones seriadas como periódicos y revistas, además de otros recursos y contenidos de interés para la comunidad. Como parte del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura del 2020, se ha desarrollado el proyecto Club de Lectura de Opinión Pública, un espacio para el encuentro ciudadano y memorias locales, el cual pretende comunicar esta experiencia en la formación de lectores críticos, entregando así herramientas metodológicas que puedan ser empleados por diferentes actores y usuarios, entre ellos bibliotecarios, gestores culturales, docentes, líderes sociales, entre otros, de forma que activen procesos de recuperación y dinamización de las memorias locales. Además, para que las comunidades se reconozcan y comprendan la importancia de la información y el conocimiento del desarrollo, fortalecimiento y reconfiguración de su territorio. La memoria como proceso social implica un proceso de reflexión orientado a rescatar y resignificar las representaciones del pasado, estableciendo conexiones con las historias presentes y develando en su carácter social una proyección hacia el futuro. A través de los testimonios y la puesta en común de relatos, saberes y expresiones culturales, las personas afianzan su identidad y pertenencia al territorio, develando en el contenido de estas memorias la ruta para una posible reconfiguración de su propia historia y la de su comunidad. Yo defino la memoria como la reconstrucción del pasado para un grupo social que a partir de la confrontación de las diferentes fuentes que evidencia lo ocurrido de ese suceso, y es a partir de esas fuentes que se evidencian a veces diferentes verdades de un mismo hecho, que generalmente obedecen a la subjetividad o carga política, ideológica, religiosa e incluso económica que tienen esas fuentes. Por lo tanto, para definir ese concepto de memoria, se deben acudir a las fuentes que tengan un concepto objetivo de los hechos y que no traten de desvirtuar la realidad de esos hechos, del mismo hecho pues, o de los hechos. Es saber cómo sucedieron las cosas. La memoria puede representarse a través de múltiples narrativas y lenguajes, lo que facilita la integración de voces e interpretaciones plurales sobre una misma realidad. Para ello, es necesario en principio definir con claridad los objetivos, grupos convocados y metodologías a utilizar. Antes de iniciar, es importante plantearse algunas preguntas sobre el qué, por qué, cómo y para qué se requiere generar dicho proceso. Una vez se han establecido los objetivos e intereses a investigar, es importante seleccionar las técnicas más pertinentes, a la vez que se exploran y documentan diversos contenidos que motiven el diálogo en torno a la memoria local, como pinturas, fotografías, grabaciones musicales, videos, libros y notas de prensa histórica, entre otros. Las metodologías empleadas en la recuperación de las memorias y saberes locales son propias de la investigación social, además de la etnografía, la historia y las comunicaciones, entre otras disciplinas, que aportan su saber y experiencia a este fin. La mayoría de estas herramientas se fundamentan en el diálogo y el reconocimiento de los participantes como fuente de información y reflexión sobre el territorio, facilitando el acercamiento a la historia de la comunidad y generando una mayor comprensión y apropiación de sus saberes y realidades. El revalorar los personajes, hechos y tradiciones de la historia local fortalecerá su identidad como sujetos sociales. Ustedes saben más del territorio donde están que cualquier experto que traigamos de la UASI o de cualquier universidad de este país. Técnicas de diálogo y observación.
En esta categoría puede relacionarse los ejercicios de observación sobre los hechos, lugares o fenómenos sociales y culturales que pretenden ser registrados y que pueden complementarse con recorridos en el territorio, plasmando las visiones y percepciones de estas lecturas en bitácoras o en diarios de campo. Entre estas técnicas se cuentan además las entrevistas en profundidad, los grupos focales y los relatos o perfiles biográficos que aportan conocimiento e identidad a las memorias colectivas. Lecturas y diagnósticos participativos. Este ejercicio permite que las comunidades expresen sus ideas, percepciones y recuerdos, contextualizando la lectura sobre el territorio y otorgando sentido de pertenencia e identidad a su lugar de origen, a su entorno y a su historia. A este tipo de técnicas corresponden los mapas mentales, los diagramas de relaciones y la cartografía social. Estas metodologías permiten reconstruir gráficamente un conocimiento integral del territorio y de las interacciones, saberes, prácticas y dinámicas particulares que lo determinan, potenciando las capacidades locales como ejes articuladores de la vida de una comunidad. Cuando hablamos de cartografía social entendemos la aplicación del conocimiento cartográfico a el estudio social de las comunidades en territorio. En ese orden de ideas, una de las cosas que tenemos que tener siempre presente es que la cartografía ha ido evolucionando en la medida que hay mayor desarrollo de herramientas, de técnicas y de recolección de información. Para nuestro caso, la importancia que tiene es que se puede desarrollar con las comunidades y en entornos sociales o estudios de caso que permiten recuperar información de las mismas comunidades. Es ahí donde está abierta la posibilidad a desarrollar nuevos ambientes y nuevos escenarios de aplicación del conocimiento social para la construcción de mapas. Se cuentan, entre otras formas de narrar las historias, las tradiciones y los hechos, las líneas de tiempo. Estas son una manera de organizar visualmente la información de un tema, de manera tal que pueda apreciarse el orden histórico en que ocurrieron los hitos centrales del tema en cuestión. Construimos una versión de la historia de este sector antes de que se construyera la filial, muy buena, y la construimos en varios aspectos. Es decir, para utilizar la línea de tiempo, cogimos los hitos o sucesos o hechos que fueron factor de unidad y que contribuyeron a la población del barrio como tal. Entonces lo cogimos en tiempo, primero qué se construyó, qué fue lo que existió, y así alrededor de esa primera construcción qué pasaba a nivel cultural, deportivo, la parte de la salud. Todas estas lecturas, recuerdos y saberes que aportan las personas durante los ejercicios de construcción de memoria pueden contrastarse con fuentes documentales como periódicos, textos oficiales, archivos históricos o materiales y otros propios de la tradición oral o escrita, además de algunos elementos iconográficos que develan importantes hallazgos sobre un espacio o periodo de tiempo, como son la arquitectura, la fotografía, las estéticas y expresiones propias de la cultura popular. De igual forma, las anécdotas históricas, las grabaciones musicales y las recetas gastronómicas, entre otras, hacen parte del universo cultural de una comunidad o territorio en particular. Es enriquecedor para el proceso de recuperación de los saberes y las memorias locales animar en los participantes el espíritu investigativo, la motivación para crear de manera conjunta contenidos como cartas, crónicas, videos documentales o exposiciones fotográficas, entre otras, otorgando sentido a las manifestaciones y representaciones de la historia de un barrio o localidad. Finalmente, se deben organizar los contenidos creados, lo que implica la clasificación y priorización de datos obtenidos, buscando en lo posible ser incluidos en la colección local de la biblioteca. Es recomendable que los productos finales se realicen en formato digital para divulgarlos por distintos medios y canales de comunicación, con amplia difusión a todos los grupos poblacionales.
La memoria colectiva amplía la historia que conocemos y nos muestra un contexto social que en muchos casos desconocíamos. De esta forma, y considerando el poder del diálogo y la riqueza de experiencias y saberes que confluyen en un mismo territorio, motivamos la creación de escenarios de encuentro, lectura y crítica reflexiva en todos los territorios, integrando las diversas voces y visiones, democratizando la participación y el conocimiento. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.